Lo primero de todo, quiero dar gracias a toda la gente que nos sigue en redes sociales, YouTube, Spotify, Ivo, y si aún no nos sigue en redes sociales, te invito a que te suscribas al canal de YouTube, dale a like y no te olvides de activar la campanita. Hoy, para mí es un placer entrevistar a Tana Gilbert, una de las directoras más emergentes del cine de Latinoamérica. ¿Qué tal, Tana? ¿Cómo estás? Hola, Fran, muchas gracias. Muy contenta de participar contigo en esta entrevista. Pues el Muy placer es mío. emocionada. Y lo que quisiera saber es cómo nace tu pasión por el cine. Buena pregunta. En realidad yo me voy, o sea, voy conquistando, empiezo a tener una relación con el cine que es paulatina, porque como por cosas de la vida fortuitas termino estudiando cine, porque acá en Chile como que entras a través de una prueba, entonces te dan un puntaje, y en el fondo yo quería estudiar otra carrera, pero esa carrera se vinculaba con cine, que tenía que ver más con comunicación social, entonces parto así, y en el fondo en segundo año, que se hacía el taller documental, donde teníamos que hacer una película corta documental. Hago mi primer cortometraje y ahí es donde me enamoro, digamos, del cine documental y de todas sus posibilidades. Eh, y entonces esa fue la primera parte o la primera etapa en la que trabajé como directora y luego ya empecé como en todas las posibilidades que tenía de forma más como académica, poder aprovechar la instancia para poder realizar. Entonces así es como hice mis otros cortometrajes, como sigo acá, que lo hice cuando egresé de la escuela de pregrado y luego mi magíster de cine documental que hice Ninguna estrella. ¿Pero Más o siempre menos así fue. siempre te interesó el documental o también te interesó la ficción? O sea, creo que los límites hoy entre la ficción y el documental son bastante como difusos, ¿no? Como que es, el documental cada vez se pregunta más como cuánto necesita la ficción y la ficción también se pregunta cuánto se necesita el documental y se han creado nuevos géneros como el híbrido, ¿no? O como, y ahora estás como de moda, digamos, pero yo creo profundamente en la capacidad cinematográfica y de libertad expresiva que tiene el documental. Y en ese sentido, como que no siento la necesidad artística en este momento de desarrollar la ficción, porque creo que, como decía Cecilia Mangini, la forma más libre de hacer cine es a través del documental, ¿no? Entonces, como creo que en este momento pienso siempre en documental y cómo utilizar la ficción al favor del documental para poder construir imaginario a través del cine y del lenguaje cinematográfico. Claro, pero es que para mí son dos lenguajes diferentes, porque cuando es ficción, digamos que tú estás elaborando una estructura, mientras que en el documental tú vas grabando y a partir de lo que vas grabando vas elaborando una estructura. La tarea de elaborar una narrativa a través de documental, yo veo que es más complicado porque es como unir las piezas de un puzzle. Ajá. O sea, depende de la película, pero hay muchos proyectos que se desarrollan igual como con la misma profundidad, digamos, que la ficción, donde se escribe un guión, donde se hace una investigación, y en el fondo el proceso de rodaje es más bien para ir a buscar eso que ya se investigó, o depende del método de cada director, ¿no? Yo trabajo en general mucho desde el montaje porque trabajo con archivos, entonces hasta que no me enfrento a la línea de tiempo, a poder como trabajar con esos archivos, no sé muy bien cuál es quizás específicamente la construcción de la película. Lo que sí tengo claro es como cuál es mi mirada sobre la película, sobre el tema, sobre los personajes y quizás una posible deriva dramática, ¿no? Que digamos que desde el principio ya tienes consciente cuál es tu visión. Sí. O sea, más que desde el principio, hay creo que una especie de acercamiento, deseo que se va construyendo a través, se va profundizando obviamente a través de la investigación y como cierta, ¿cómo decirlo? Como ciertas sensaciones que quizás te provoca el tema o algo. Yo creo que a través de la investigación se va como fortaleciendo en el fondo esa mirada y se va construyendo una especie de discurso político cinematográfico alrededor del tema que se esté trabajando, ¿no? Pero creo que parte mucho desde la intuición y la investigación ayuda como a definir con más fuerza esa mirada cinematográfica. Un poco Y, así, así es la forma en que trabajo. y si ves ahora las tendencias, ¿no te ha dado, Sí. no te surge la curiosidad porque la tendencia últimamente, tanto estoy viendo a nivel España, Latinoamérica, a nivel universal, en todo el mundo, la tendencia yo veo que ahora está tanto en ficción, biopic o basado en hechos reales. ¿No te ha planteado el coger un documental o la historia de alguien que está documentado, llevarlo a la ficción?
No en este momento, porque creo que puedo seguir haciendo documentales, llevando las historias de personas y creando como posibles ficciones. O sea, como que en el fondo prefiero mantenerme y decir que me dedico al cine documental y que me quiero dedicar al cine documental a partir como de el tratamiento del lenguaje con quizás más proceso de ficción. No sé si me entiendes, pero en el fondo es como utilizar los elementos de la ficción para construir un documental, ¿no? Prefiero mantenerme en ese margen que decir simplemente como, bueno, esto ocurrió en la vida real, entonces cómo trabajo con actores para construir otra historia, ¿no? Prefiero para trabajar con lo real, quizás incluso trabajar con actores, pero pensar siempre que estoy dentro del lenguaje documental. Así me siento más cómodo No, y de pensando. verdad lleva razón porque cuando tú intentas ficcionar la vida de alguien, hay momentos que es que si en la vida de esa persona no ha pasado nada, como que todo el rato tiene que estar dramatizando. Y a lo mejor hay cosas, por mucho que esté pasando reales, habrá cosas que no ocurrieron, sino que Ujú, lo tienes que inventarte momentos que no pasaron para que la estructura ujú. funcione. Sí, sí, de todas maneras. De hecho, creo que el tema del hacer documental o ficción, como decía al inicio de la entrevista, está cada vez es cada vez más difuso porque en el fondo hay muchas formas de pensar el documental. O sea, también podemos entender los límites entre el cine experimental y el cine documental, ¿no? En el caso de Malquerías, por ejemplo, es interesante pensar que quien no conoce el proceso ni sabe cómo se construyó la película, podría decir que es una película muy testimonial y muy directa, ¿no? Pero al mismo tiempo, ese testimonio es una construcción que tiene mucho de ficción, porque en el fondo lo que hicimos fue entrevistar a más de 20 mujeres que estuvieron privadas de libertad y que maternaron dentro de la cárcel, y en base a esos testimonios construimos el arco dramático de la vida de una sola, pero quien está hablando en el fondo es Karina, que estuvo privada de libertad, pero que interpreta su experiencia y además la experiencia de sus compañeras. Entonces, hay mucho de ficción en ese ejercicio. Y en el fondo, esa es la forma en que me gusta pensar el cine también, como una forma de generar los lenguajes las herramientas que se nos permiten y al mismo tiempo utilizarlas para poder, no sé, por un lado comprometer al espectador, pero también hacerlo pensar acerca de la función de las imágenes, ¿no? Entonces, bueno, un poco ahí está Que el imagino que corazón, para ti digamos. eso es para ti eso es el lenguaje cinematográfico. Sí, de todas maneras. De hecho, como que siempre me pregunto respecto como al puente que hacemos con las personas, ¿no? Como creo que el lenguaje cinematográfico es muy complejo, que tenemos discusiones acerca de lo que implica, ¿no? Como utilizar la imagen o trabajar con la imagen de otra persona, pero al mismo tiempo también me pregunto cómo construir puentes, ¿no? Puentes, digo, como de hablar de lo social, hablar de lo que nos pasa alrededor, de los problemas que nos rodean, pero al mismo tiempo usando un lenguaje que quizá nos haga pensar sobre el mismo cine, ¿no? O sobre las mismas imágenes que están alrededor de nosotros y que producimos o que producen otras personas y que nosotros resignificamos. Y háblanos de tus principios. ¿Cómo nace el cortometraje Sigo acá? El corto Sigo acá nace en un contexto académico, digamos. Yo estaba en quinto año de la universidad y tenía que desarrollar un cortometraje de título. Y este cortometraje cuenta la historia de Julia y de Johnny. Julia es mi abuela y Johnny es mi tío. Eso nunca se sabe en la película, hasta los créditos, digamos. Pero en el fondo siempre observé que ellos tenían una relación de cuidado desde hace muchos años. A mi tío lo diagnosticaron con esquizofrenia a los 18, pero en los últimos años la situación había cambiado porque mi abuela fue diagnosticada con Alzheimer. O sea, Entonces, mi abuela había sido toda la vida quien cuidaba a mi tío y en este momento los roles se empezaron a invertir. Entonces mi tío empezó a cuidar de mi abuela. Él ya llevaba tantos años con esquizofrenia, ya había tomado tantos medicamentos, digamos, pero también tanto tratamiento, tantos años, que ya había como acomodado su vida un poco y había encontrado la forma de ser una persona más o menos funcional como para el sistema, ¿no? No era que trabajara ni nada, pero en el fondo sí tenía una rutina en la casa, sabía en el fondo cómo cuidar a mi abuela, cómo hacerle comida, un montón de cosas así. Entonces, lo que empecé a observar es esa vuelta de rol y lo que me interesaba ahí tenía que ver con los afectos y el cuidado y esto como de las condiciones, digamos, de salud mental que van transformando en el fondo el núcleo familiar. Entonces, es una película observacional que observa básicamente su relación diaria y en el fondo cómo estos afectos trascienden como al tiempo y a sus efectos también. Eso un y poco sí va acá. una pregunta personal. Imagino que a la hora de hacer eso, para ti tenía mucha carga emocional. Claro, sí, porque además que
me parecía como importante revalorizar el trabajo que hacía mi tío, sobre todo. Como que mi abuela tuvo 8 hijos, 7 están vivos todavía, y en el fondo ella igual pasaba casi todos sus días sola, bajo los cuidados de Johnny en ese tiempo. Entonces también había algo ahí que poder como problematizar o preguntarse sobre estos cuidados de la familia y en el fondo cuando una madre que cuidó y crió a 7 hijos, después cómo se le retribuye ese cuidado, ¿no? Entonces un poco ahí se me jugaban como emociones quizás más personales, pero también en términos como de repensar lo que significa el espacio doméstico. Entonces, digamos que tú estabas dirigiendo, ¿cómo fue dirigir a tu tío y a tu abuela? Mi abuela en ese momento igual estaba como con momentos de lucidez. Había momentos en que me reconocía, entonces aprovechaba esos momentos para registrar también y para que ella estuviera de acuerdo, obviamente, con la película. Pero también había momentos, ¿sabes qué? Me sirvió como para acercarme, porque también me pasó que desde muy chica, como que ellos dos eran solamente los dos. Entonces mi abuela como que medio que se aisló por cuidar a mi tío. Entonces, conocer a mi tío desde una posición mucho más adulta y no siendo tratado como un niño, fue súper lindo y súper importante, como esa relación se profundizó y nos transformamos también en eso. Entonces fue muy lindo, pero además acercarme más a mi abuela y vivir un poco más de cerca lo que significa el Alzheimer, como también fue súper importante. Así que, no, bueno, todas las películas Y transforman un poco, termina siendo otra persona sí, también pero cuando terminan, cuando está entonces, hablando de lo que me está hablando, ¿fue un proceso catártico? sí, puede ser que haya sido catártico. Sí, Sí, porque sí, cuando obviamente sí. me ha pasado de cuando estás haciendo algo, sí o no, que tiene carga emocional para ti y estás hablando de gente que tú le tienes un montón de cariño Ujú. y hay mucha carga emocional, puede ser un momento, es decir, un proceso totalmente catártico y Sí. hacerte, Igual creo que tiene que ver. mm, sobre todo hacerte ver de que la vida no es como pensaba y te hace valorar otras cosas que antes no lo veías. Claro, o sea, incluso me sirvió como para pensar en qué significa ser interdicto, ¿no? Acá en Chile como que a mi tío desde que tenía 20 años que lo declararon una persona interdicta, o sea, que no estaba funcional, digamos, para poder trabajar ni nada, pero aún así el sistema permitió que mi tío se hiciera cargo de mi abuela y eso es un poco lo que se muestra en la película, como esta lógica de cuidar, de estar acompañando, de en el fondo sufrir con ella también un poco el Alzheimer, ¿no? Y en algún momento darnos cuenta de que Julia tiene que ir a poder como formalizar su estado, digamos, y que quien se hace cargo de formalmente y legalmente de él es Johnny, ¿no? Johnny que fue diagnosticado y que fue declarado interdicto. Entonces hay una cosa ahí también interesante de pensar como o cuestionarnos también como quiénes están aptos para cuidar y quiénes no. Ok. Y como directora, tiene una visión y un estilo propio, imagino, pero ¿cuáles son tus referentes? Uf, yo creo que los referentes siempre van cambiando, pero en este momento, eh, a ver, pienso muchísimo en el trabajo que hace Albertina Carri respecto como, porque sus películas son muy diversas, pero al mismo tiempo tiene una reflexión sobre lo que significa el archivo que me interesa muchísimo. Al mismo tiempo pienso en películas que quizá como que me corresponden cinematográficamente, como que siento que tienen un lenguaje complejo, pero al mismo tiempo son capaces de dialogar con el mundo, como todo el cine de Tatiana Hueso. Creo que igual es importante observar sus películas, porque ella es el caso, digamos, como de quienes parten en el documental, desarrollan documental, pero al mismo tiempo hacen una película de ficción, pero que también está hablando de algún hecho o un problema que está ocurriendo en la realidad. Entonces, me parece que también Tatiana Hueso es alguien bien importante. Y me Tatiana gustaría Hueso también es hablar de una. mexicana, creo yo. Claro, salvadoreña mexicana, sí, o sea, vive en México hace muchos años. Y también pienso en una directora de cine experimental, videoartista, de los 90 acá en Chile, que se llama Gloria Camiloaga, que fue muy importante para yo darme cuenta también como de la temática, sobre todo o definir un poco las temáticas que iban a estar alrededor de los proyectos que quería desarrollar. Gloria Camiloaga creo que estudió literatura en la Chile en los 70 probablemente, y murió en el 2000. Entonces es alguien que de a poco su obra ha sido como resignificada, digamos, en las nuevas generaciones, pero es alguien que sí o sí es importante como de buscar y de ver sus obras.
fue documentalista, pero al mismo tiempo también hizo muchas obras de videoarte, entonces, nada, como que creo que ella también, conocerla a ella, me marcó mucho de las formas, posibilidades y temas y miradas, Y eso. pues háblanos de tu documental Meeting Point. Meeting Point yo trabajé como asistente de dirección. O, Me metí en el proyecto en el 2020, más o menos, sí, pero en el claro, pero 2020. cuando estuviste en ese documental, eh, ¿cómo es el trabajo de un ayudante? Claro, porque yo vengo de rodaje siempre de ficción y el trabajo Ajá. del ayudante de dirección es como la mano derecha del director y el que marca el tiempo. Pero en este caso, ¿cuál es el trabajo de un ayudante de dirección en un documental? Uf, es que en este caso, no sé si viste el documental, pero es una película que reconstruye como a través de una ficción ciertos momentos de la vida de los protagonistas, que son los dos directores de la ficción. Sus padres estuvieron juntos en Villa Grimaldi, que fue un centro de tortura acá en Chile, y en el fondo está Paulina y está Alfredo, que son los hijos de sus padres que estuvieron detenidos, digamos, y fueron torturados por la dictadura acá de Pinochet, y en el fondo uno es sobreviviente y el otro es un detenido desaparecido. Entonces, el ejercicio de la película es un ejercicio de memoria donde se junta toda la familia y a través como de la ficción, de actores y de distintas como herramientas de la ficción, se crean escenas como de los recuerdos de Lucho, que es el sobreviviente. Entonces, claro, era una película súper compleja porque no solamente era el documental que había que, digamos, organizar los rodajes y también como en el fondo al equipo, sino que además era un doble equipo, un equipo de ficción y un De equipo del equipo. documental. Y la ficción también había que Entonces fondo, era como, asistirla. como una mezcla. Era una mezcla, claro. Entonces, en los rodajes, yo como asistente de dirección tenía que estar preocupada de lo que ocurría dentro de la ficción, con el equipo más grande, digamos, con un equipo más grande de fotografía, con un equipo de arte, vestuarista, en fin, y por fuera un equipo de documental. A todo esto, si te llega la oportunidad de hacer una ficción, ¿tú siempre harías el tipo de cine que tú quieres o harías una típica película comercial, etcétera? No, no estaría dispuesta a hacer una película comercial. No, creo que las temáticas que trabajo son, eh, ¿cómo decirlo? Como demasiado delicadas para tratarlas a través de una película comercial. Sí, Y es que decir, incluso que tú tienes pueden... una visión y tienes un estilo y no quieres renunciar a él. no, no quiero renunciar. No, no me gustaría renunciar. Creo que hay que entender cómo se maneja la industria de todas maneras, hay que entender cómo entrar también y tener una mirada importante respecto a la filmografía, lo que se produce, cómo se piensa el cine, pero siento que estoy más del lado de cuestionar las formas cinematográficas más que de aceptarlas y de trabajar y reproducirlas. Claro, pero Eso más que nada creo. te lo digo esto porque yo imagino que el tipo de ficción que tú quieres o el documental, intentar financiarlo en Chile, tiene que ser totalmente una heroicidad. Sí, es muy difícil financiar películas en Chile porque es muy competitivo, hay cada vez más gente muy buena que está haciendo cine y cada vez son menos los fondos, Pero ya básicamente, no o los cada vez son más fondos, restrictivos. pero ya no los fondos. ¿Cómo? Yo imagino que los fondos allí, lo primero que te piden antes de hacer una, sobre todo aquí en España, lo que te suelen pedir siempre que tú tengas la distribución o tú tengas una preventa. Claro, lo que pasa es que acá en Chile es una industria pequeña, o sea, ni siquiera tenemos televisión que nos apoya para poder coproducir, por ejemplo. Pero imagino, Es bueno, bastante, las teles no hacen preventa. Bueno, imagino que no existe, no, las plataformas ya imagino que sí, algo. o sea, no existen canales nacionales hoy en Chile que apoyen al cine chileno. Hay algunos canales que de repente, cada ciertos hitos, no sé, por ejemplo, en septiembre se cumplieron los 50 años del golpe de Estado, se compraron algunas pasadas de películas por ejemplo, en el canal nacional, en el canal público supuestamente, pero en realidad no hay apoyo de las televisiones chilenas hoy para producir cine, ni para coproducir, ni nada. Entonces, claro, tenemos que ir a recurrir a canales internacionales y en el fondo eso lo que se nos obliga en el fondo es estar eh, relacionados y tener redes con mercados, digamos, mercados Es decir, documentales, mercados de hacer una ficción, coproducción. claro, buscar coproducciones que en realidad todavía es Ibermedia, incipiente. Sí, claro, Ibermedia Ibermedia, y después claro que también Ibermedia es un fondo, lo que es pero media también haciendo la coproducción con Europa.
Claro, sí. Entonces busca muchos apoyos desde países europeos porque en el fondo también no solamente hay un fondo que financia todo y que es un llamado como anual, porque acá en el caso de Chile tenemos un llamado al año y ese llamado es súper competitivo y está todas las personas del cine como trabajando un mes como para poder postular sus proyectos y ver si pueden financiar decentemente su próximo año, ¿no? Entonces hay una precarización muy fuerte y que cada vez se agudiza más, diría yo. Eh, Así que nada, bueno, las cosas podrían ser mejores, pero hay que empujar mucho y estar como resistiendo mucho para que funcionen. No, es así, es totalmente, esto es un oficio totalmente de resistencia, de estar Sí, preparado todo el rato para que te digan no. sí. Ujú. Y háblanos bueno, ya lo hablaste antes, háblanos de tu documental, Malquerida. Bueno, Malquería es una película que se estrenó este año, estuvimos más de 7 años desarrollándola, trabajándola y terminándola, que cuenta la historia de las maternidades dentro de la cárcel, las historias a través de la voz de Karina Sánchez, que es una mujer que estuvo privada de libertad alrededor de 6 años, y en el fondo la película se construye con imágenes registradas con celulares que están Hostia, prohibidos dentro de las cárceles chilenas, eh, y es una especie de recopilación permanente del archivo que es como una resistencia para la película. O sea, registrar nuestros mundos y representar nuestros mundos significa en la película poder resistir frente a las precariedades que nos ofrece la vida, ¿no? Y que nos ofrece el sistema. Entonces, es una película que tiene distintos orígenes, digamos, desde las imágenes, pero además quien va relatando es una historia de una mujer que está construida a partir de 20 testimonios de distintas mujeres que estuvieron privadas de libertad y que maternaron a distancia desde la cárcel. pero Eso un poco. ¿cómo te llega esa historia a ti? La fuimos encontrando de a poco, o sea, primero partió la película porque me encontré con un material de un hombre que estaba privado de libertad en Centroamérica, y con ese material me pregunté cómo qué pasaba con las mujeres que estaban privadas de libertad acá en Chile, y en el fondo lo que pasó que es curioso es que el algoritmo de mi Facebook, cuando me encuentro con este material desde Facebook, desde un perfil de un hombre, se abre, la cámara de eco se rompe, digamos, la cámara de eco es este fenómeno que ocurre con las redes sociales donde solamente nos llegan como contenidos que se asemejan a nuestros gustos políticos, sociales, en fin. Y entonces cuando me encuentro con este material y empiezo a navegar por algunos perfiles de hombres privados de libertad, en Guatemala específicamente, empiezo como a navegar y me doy cuenta de la cantidad de producción de imágenes que se hacían desde la cárcel. Y entonces así es como llego a esa producción de imágenes desde mujeres privadas de libertad en Chile, y fue bastante como directo encontrarse con la película porque pasó que me di cuenta de los porcentajes, ¿no? Como el 92% de las mujeres privadas de libertad hoy en Chile son madres. Y entonces la temática de la maternidad en la cárcel había estado eh, como imponiéndose, digamos, en las comunicaciones en Chile, en los diarios, como que había aparecido el tema hace poco tiempo, entonces como que tenía todo el sentido del mundo empezar a pensar como qué implica que una mujer que es madre y que está privada de libertad esté lejos de sus hijos y pueda estar con ellos hasta los 2 años dentro de la cárcel. Y un poco eso es lo que hace la película, contar hasta los 2 años y luego qué pasa con la trayectoria de la condena, qué pasa después de que estos hijos se van desde la cárcel. Perdón. ¿Y No te preocupes. cómo llega a la protagonista? La protagonista en realidad es como ¿cómo decirlo? La narradora de la película. Karina la conocí en el 2017 haciendo un taller de derecho penitenciario. Nosotras empezamos a trabajar al tiro con una ONG que se llama Lea Sur, y ellos nos permitieron poder entrar a la cárcel por primera vez. Y en esa instancia, en ese taller, conozco a Karina, pero conozco a muchas otras más con quienes mantuvimos y sostuvimos una relación. Y entonces, Karina era la vocalista del coro de la cárcel. Y entonces me parecía interesante pensar que la Karina, que tenía un manejo con su cuerpo y con su voz, pudiera también interpretar la película. Y bueno, de eso ya pasó mucho tiempo igual. O sea, antes de decidir que la película se construía completamente con imágenes registradas por ella, pasamos de, no sé, registrar a sus hijos afuera y ver la relación que tenían a distancia, ¿no? Nos dimos unas vueltas ahí que fueron también importantes como para reafirmar las redes que existían fuera de la cárcel para ella, ¿no? Nos dimos cuenta como de la ausencia de la masculinidad, de la ausencia de la figura paterna, ¿no? Un montón de situaciones que solamente le ocurren, o la mayoría del tiempo le ocurren a las mujeres que están privadas de libertad.
Y, Entonces, un poco así llegamos y luego mantuvimos una relación a través de internet con ellas, después que las conocimos físicamente, y también empezamos a ir a la cárcel, pero como visita, como familiar. Entonces íbamos a las visitas, que eran los miércoles y los sábados o los domingos, y estuvimos harto tiempo yendo a verlas así, porque también nos interesaba mucho tener una relación como directa con ellas y no estar como construyendo nuestra relación a través de una institución, ¿no? Sino que simplemente ir a verla, llevarle algo de comida, ¿no? Para compartir en la visita, en fin. Entonces esa fue la manera en que nos acercamos y que construimos relación con muchas de ellas. ¿Y cómo conseguiste que una productora como Die Matei Film de Alemania entrara dentro del proyecto? Esto fue en el 2021, estábamos participando en diferentes mercados internacionales para Vale. dar a conocer el proyecto, para Imagino que fue terminar de la Berlinale. financiarlo. No, en realidad fue Visión Surreal, que es un festival de documentales que está en Suiza, en Nyon. Vale, Y eso era 2021, era una versión online del mercado y nosotros vale. postulamos con Paola, que es la productora, a un pitching. Entonces pitchamos el proyecto y Fíjate, lo presentamos vale. frente a distintos decision makers y en uno de ellos, decision makers, era Dirk Mantai, que es el coproductor alemán, pero además estaba Wouter Janssen, que es nuestro agente de ventas. Entonces, Vale. en ese mercado específicamente los conocimos a ambos y ambos como que se Pero imagino comprometieron que rápidamente con el proyecto. la gente de venta lo conseguiste cuando fuiste a hacer el pitching. Exacto, claro, lo hicimos online igual, pero en ese momento conocimos a Bauter y también conocimos a Dirk. Y ambos dijeron como este proyecto nos interesa y seguimos conversaciones hasta que ya teníamos un poco más avanzada la película, teníamos más material recopilado y en el fondo fuimos intercambiando ideas y finalmente construimos una relación también. Así que esa fue la manera. Imagino que también fuiste al IFA, al de Alemania, de documentales. Sí, sí, fui a ITFA en el 2019. ITFA tiene un programa que se llama ITFA Academy, que es un training para directores emergentes con primera o segunda película. Entonces, Pero ahí tuve imagino la de oportunidad documentales. también, sí, sí, training para directores de documentales, primera o segunda película, y entonces ahí participé en el fondo en estos trainings, estos workshops, habían, no sé, tuvimos unas sesiones o un conversatorios con Mohsen Malbaf, ¿no? Como que habían importantes directores en ese momento, pero la película ahí se estaba desarrollando, se estaba como fortaleciendo, y ahí empezamos como a comunicarla a través de los mercados, a través de los pitching y todo. Y bueno, este año volvimos a ITFA porque estuvo en la sección Best of Fest, que es como la selección de documentales, películas que han estado en festivales de clase A, digamos, y que han tenido como cierto recorrido y que son importantes de ver y que están fuera de competencia en ITFA. Claro, Así que pero hace poco fue. es verdad de que parece que cuando toca la puerta un productor te toma más en cuenta en un mercado que si toca la puerta a puerta fría. Exacto. Sobre todo si estás en una instancia formal como competitiva, digamos, dentro de un Sí, mercado es que se decir, relaciona con un festival. digamos que si está ahí es porque ha habido un proceso, un jurado, etcétera, y porque tu proyecto ha pasado una criba. Exacto, sí. O sea, yo creo que mientras más instancias se generen, físicas o virtuales, para poder dar a conocer nuestros proyectos, más relación va a haber con las personas que posiblemente pueden apoyarte desde el financiamiento, desde la Todo. coproducción, desde la distribución, en fin. O sea, si no se crean redes antes para el desarrollo de un proyecto, es muy difícil que después termine estrenando en un festival más conocido, ¿no? O más prestigioso. Y después, una pregunta que te voy a decir, una duda. Sí, De documentales, ¿existen laboratorios? sí, existen laboratorios, claro. Claro, yo Sí, es que pero en siempre he general cruzado los laboratorios de guión para ficción, pero como no estoy tan metido en el documental, te iba a preguntar eso, que si existen sí, laboratorios. claro, claro. De hecho, hay muchos laboratorios que no son solo de ficción, sino que aceptan películas de ficción, documental, o sea, Pero claro, pero es que películas híbridas también. cuando tú vas a un laboratorio de guión, normalmente tú llevas como digamos, tú llevas un dossier y aparte del dossier, una primera versión, segunda o tercera versión de guión. En este De guión. caso, en un laboratorio de documental, aparte de llevar el dossier, Llevas el no, guión. pero claro, pero en este caso, en un guión de documental, tú no puedes ficcionarlo, es decir, no puedo poner los diálogos, etcétera. Lo que llevará es una estructura. Claro, sí, o no sé, puede ser un argumento largo o una escaleta, pero en realidad, claro,
lo que se entiende por guión documental puede ser más bien abierto, es como un guión literario, un guión Una sinopsis imaginario, como le dice larga. Patricio Guzmán. Claro, pero más compleja también, o sea, que tiene secuencias, que se desarrollan las escenas, porque en el fondo el guión se entiende que es una proyección de lo que ya se investigó para poder dar con esta deriva dramática, ¿no? Como con lo que se busca finalmente con la película, la transformación de los personajes, o cuáles son las imágenes que aparecen o que se están buscando en la película. Entonces, claro, como que yo creo que siempre se puede hacer un guión de cualquier proyecto. El tema es como si quieres o no estar dispuesto o entregarte a ese proceso. En realidad la película la descubres a través de otro proceso, como el montaje, por ejemplo, Pero, ¿no? y en el proceso, Eh, yo otra duda que tengo. Es que yo no soy tan de documental, yo soy más de ficción, sí, pero cuando ajá, hace un documental, también a la hora de estar editándolo, está pensando también en el arco de transformación. por supuesto, claro que Y sí. todo el rato de que tiene que Depende. haber, digamos que a la hora de hacer un documental, el montaje está pensando como si fuera la narrativa de una historia. De todas maneras, sí, porque en el documental también se cuentan historias, o sea, no necesariamente hay películas documentales que son más experimentales, quizás que no cuentan historias, pero yo creo que siempre hay algo que se transforma, más allá si es la historia, si son las imágenes, si es la propuesta sonora, pero siempre hay algo en una película y por eso una película, algo se transforma, ¿no? Entonces, creo que por ahí va el tema. Y los documentales más creativos, o como les conocemos así, a lo que están apuntando es tratar de transformar esas historias que vienen de lo real, ¿no? Y Poco. imagino que si lo haces con móviles, a la hora de pedir, conseguir los permisos para rodar dentro de la cárcel, de la cárcel, no tuvo que haber problema. O, Yo nunca grabé en la cárcel. Ellas registraban sus imágenes como genuinamente, digamos, antes de que existiera la película, el proyecto. Y lo que pasó es que ellas nos fueron, a medida que las fuimos conociendo, nos fueron entregando el material que habían registrado antes de la película, antes de que llegáramos nosotras, y también durante su proceso de condena. Entonces lo que hicimos durante estos 7 años fue recopilar las imágenes. Servimos como una especie de banco pero, recopilatorio pero que recibía estas imágenes y las iban vale. como que las íbamos preservando en el fondo. Y nunca Esa fue la manera. te planteaste de entrevistarlas a ellas dentro de la cárcel o está totalmente prohibido. No, no, entrevistar sí. Lo que pasa es que no Vale. queríamos entrar a una relación más formal como con la institucionalidad, porque nos parecía importante que mantuviéramos nuestras confianzas con ellas, como que a ellas es la que les debemos nuestra lealtad, ellas son las creadoras de esas imágenes. Entonces, había una cuestión también importante respecto a la relación que teníamos con ellas, que queríamos como siempre cuidar, ¿no? Entonces, claro, no necesitábamos ir a grabar a la cárcel, no era necesario porque ya había una producción gigantesca de imágenes dentro de la cárcel. Y en el Vale. fondo lo que hicimos fue básicamente ir recopilando estas imágenes y guardándolas. Y de hecho la película es un gesto político que es bien importante de contar, gesto político slash cinematográfico, pero en el fondo imprimimos todos los frames de la película. O sea, la película la tenemos impresa física en la oficina de la directora de arte, que es Fanny Leiva, y la tenemos y mide 1,50, ¿no? Como toda la resma de hoja de la impresión de los videos y la fotografía. Entonces también como que más allá de recopilarlas virtualmente, lo que hicimos fue darles un espacio físico y permanente frente a su fragilidad, ¿no? Frente a la posibilidad de que se pudieran perder, de que se pudieran eliminar o que fueran requisadas. Lo que hicimos fue, bueno, si son así y esta es su cualidad, entonces las mantenemos y las imprimimos. Y de la historia que cuenta, realmente, para que me haga una idea, está hablando de madre que en la cárcel cuida a su hijo. Ujú, sí, ¿Hasta qué edad? ¿Hasta los en dos algunas, años? hasta los 2 años y luego son sacados, digamos, de la cárcel y va a depender de quién pueda cuidarlos, si existe un cuidador Digamos que oficial, después son digamos. padres, que es que son hijos, niños que después pueden crecer sin el cuidado de la madre y sin un padre. Exacto, básicamente. Yo creo que Y en el fondo eso ahí, es un problema porque yo creo que eso ya directamente a un niño pequeño le crea ya un problema psicológico muy grande. Como que ese niño va a estar de mayor, su niño interior, como diciendo, nunca he tenido el cariño de una madre. sí, exacto. Y de hecho, claro, no puedo como imaginarme qué es lo que piensan esos niños, pero sí hay ciertas iniciativas sociales, digamos, que se están creando acá en Chile respecto a esto, para que en el fondo ninguna madre o ninguna mujer embarazada, una madre que tenga hijos menores de 2 años,
esté en la cárcel cumpliendo condena, porque en el fondo le cambia la vida a los hijos, pero además también no hay posibilidades de cuidar. Entonces, ¿cómo cuidan estas mujeres a sus hijos si están a la distancia y no los ven? Y entonces nadie es capaz de llevarlos a la cárcel, ¿no? Entonces, como lo que se busca en el fondo acá, hay un proyecto de ley que se llama Ley Sayen, que intenta que ninguna mujer embarazada o con hijos menores de 2 años cumpla condena en una cárcel, pero que sí que se busquen penas alternativas para delitos menores, como por ejemplo libertad vigilada intensiva u otros. Eso es lo que se está buscando en este momento. Y Y, hablando así como más de la legalidad y el contexto de la y película. por saber, ¿cómo es la realidad en la cárcel allí en Chile? Porque viven en habitaciones compartidas, hay tanta, Sí. ¿cómo te digo yo? Eh, ¿Condiciones de precariedad de lo peor o cómo? O sea, va a depender de la cárcel, pero en general hay mucha precariedad de la vida dentro de las cárceles. Hay cárceles que están concesionadas y que eso es peor porque en el fondo la cárcel es un negocio y Perdóname, ha intentan dicho una palabra, en la cárcel está concesión. ¿Eso qué significa? No entiendo. concesionada, quiere decir que el Estado no lo administra, que lo administran empresas privadas que se encargan eh, Vale. em, de controlar, digamos, a las personas privadas de libertad. Que Si digamos existen que el esas Estado cárceles, no lo financia. no, el Estado lo financia, pero no lo administra. Entonces, Vale. si es ese Lo, caso, se transforma en un negocio. Y ese negocio exactamente. es, bueno, ahorremos lo máximo Arroba- posible y entonces mantengamos a estas personas en una situaciones precarias de alimentación, de salud, de higiene, o sea, es muy terrible la situación. Pero en el otro caso de las otras cárceles que no son concesionadas, es distinto, un poco distinto, pero el tema que es transversal a cárceles de hombres, de mujeres o de la sección que sea, ¿no? Es que existe mucha violación a los derechos humanos. Como que los derechos humanos básicos son todo el tiempo violados en las cárceles en Chile y en el fondo no se ha visto también que el problema de maternar dentro de la cárcel es un daño colateral muy grande. O sea, por un lado, crecer dentro de la cárcel, que tus primeros 2 años de vida, que se dice que son los más importantes, sean dentro de una cárcel, pero cómo las separas de su mamá, pero al mismo tiempo puedes separado de las mamás y que esa figura materna, que generalmente es la jefa de hogar, esté ausente, también es un daño colateral muy grande. Y entonces la película no es que trate ese tema, pero sí va articulando un poco las posibilidades que hay realmente de poder como cambiar un sistema a través del encarcelamiento de las personas, ¿no? Como que y creo se dice que esa es la también, solución, pero no es el problema, digamos. sí, creo que también es el hecho de que una mujer tiene lo que más quiere en su vida, que es su hijo, y de que Ujú. con 2 años se lo quiten. Y esa persona Sí. tenga que estar en la cárcel cumpliendo condena y cuando salga se puede llevar como 5 o 6 años sin ver a su hijo. Yo creo Sí. que las mismas administraciones, la justicia de Chile, tendrían que cambiar y hacer que esto cambie, porque no le puede quitar lo más querido a una madre. Ujú. Sí, de hecho, bueno, en Chile hay todo un tema con la ley que regula los tráficos, ¿no? O sea, en el 2006 se aprobó una ley que se llama la Ley 20.000 que regulariza el tema del tráfico, del microtráfico. Entonces, en ese momento existía, no sé, una cantidad de X de mujeres privadas de libertad, pero cuando se aprueba esta ley en el 2006 se triplica, entonces sube 70% en la cantidad de mujeres privadas de libertad y el tema ahí es que la mayoría de las mujeres, o sea, más del 70% de las mujeres hoy privadas de libertad están por delitos que tienen que ver con droga, o con microtráfico o con tráfico. Y las penas son muy altas, o sea, son penas de hasta 5 años por microtráfico y más de Luego, 10 tráfico, años ¿cuánto sería? para tráfico. Microtráfico va a depender porque incluso acá no está normado, entonces el microtráfico puede ser desde como una bolsita de marihuana hasta, no sé, 1 kilo, no sé cuáles son exactamente porque Hasta puede ser eso una parece que bolsita de depende de marihuana cada juez. pero puede ser una bolsita de marihuana para consumo propio. Claro, no, pero ahí en ese caso no, pero claro, donde claramente se hace como una especie de seguimiento de que hubo lucro, digamos, o de que hubo venta o transacciones de droga, entonces esas personas están arriesgando hasta 5 años de cárcel. Y hay muchas mujeres que Pero conocimos que realmente estuvieron privadas cuando, de libertad por ¿vale? microtráfico. Pero realmente cuando una mujer hace eso, ¿lo hace por necesidad o porque ve que puede ganar mucho dinero? Nadie puede ganar mucho dinero con el microtráfico. No, Y con eso el está clarísimo en microtráfico está Chile. claro que no se gana, él Y el totalmente tráfico lleva razón. tampoco.
El tráfico tampoco, porque siempre las personas que están privadas de libertad de tráfico acá en Chile, por lo menos, sobre todo mujeres, están siempre trabajándoles a hombres, ¿no? Que son los narcotraficantes. Y entonces al final nunca tienen tanto poder ni nunca llegan a acumular tanto dinero ni tanta riqueza. De hecho, nos hemos dado cuenta en todo este proceso como, y le preguntamos a nuestras compañeras como, bueno, y cuando traficaba y, bueno, te condenaron a 12 años, cuando traficaba, ¿y cuánta plata ganaste? Po? ¿Te fue muy bien? Y no, nos damos nuestros gustitos. Y ay, ¿cuáles eran tus gustitos? Como, ¿qué hacías? No, el fin de semana pedíamos sushi. Entonces hay un tema como con la pobreza, la relación con la delincuencia y en el fondo cómo está construida la idea como de la riqueza frente al tráfico, ¿no? Y que en realidad sigue siendo una realidad precaria y no hay un ascenso social, no hay nada que esto cambie, no hay movilidad social con el tráfico. Simplemente te quedas ahí, puedes acumular un poco de dinero, pero finalmente si eres pillada te lo quitan todo, ¿no? Entonces hay un Pero, y tema bueno, ahí que es súper complicado. y por qué la justicia no va a por el grande? O sea, yo creo que se intenta, pero es más fácil como apresar a los chicos, ¿no? O quienes están abajo, no lo sé. Esa respuesta no la tengo muy clara, la verdad. Vale. Yo imagino que si pasa eso es porque tiene que haber un nivel grande de precariedad allí en Chile y en Latinoamérica. Sí, de hecho, cuando partimos la investigación de la película, un poco después, en realidad, el 2018 vino el Papa a Chile y fue súper importante porque entró a la cárcel de mujeres y hizo ahí una misa y después hubo un discurso y el discurso más importante, digamos, fue de la Madre Nelly, que es la capellana de la sección del patio católico en la cárcel de mujeres de San Joaquín, que es la más grande de acá, Santiago, eh, y donde ella dice claramente en televisión abierta, como en Chile se encarcela la pobreza. Y en el fondo, claro, no solo en Chile, en Latinoamérica se encarcela la pobreza. Y bueno, en otros países también se encarcela la negritud y un montón de otros elementos, ¿no? O intersecciones. Entonces, claro, acá en Chile la mayoría de las personas que están privadas de libertad son pobres o nacieron en contextos de pobreza. Eh, Eso es un hecho, ¿no? Quería darte la enhorabuena por los 3 premios conseguidos en el Festival de Venecia, entre ellos el premio de la Semana Crítica en el Festival de Venecia. ¿Cómo fue la experiencia? Fue hermosa, lo pasamos muy bien, fue muy linda también porque es el primer hecho, el primer momento en que mostramos la película, pero además, o sea, no, en realidad la habíamos mostrado antes. Antes de viajar la mostramos a todas nuestras compañeras con las que trabajamos todos estos años, que estuvieron privadas de libertad, pero no fueron solas, fueron con sus familias, fueron con sus hijos, con quienes tenían relación con sus hijos, Me imagino que con fue sus un pase hermanas. privado. Sí, fue un pase privado. Entonces, el día antes de viajar nos juntamos con todas ellas y luego el otro día viajamos a Venecia y fuimos con Karina, quien es la que relata la película. Y fue súper importante, muy emotivo también porque, bueno, tuvimos las primeras impresiones sobre lo que se opinaba de la película, pero al mismo tiempo también fue un viaje como muy afectuoso, muy amistoso también, un viaje entre amigas, entre todas las chiquillas del equipo, o sea, fue la Paola, que es la productora, pero además fue la Ale, que es la investigadora, fue la Karina que hizo de la voz, pero también trabajó en el guión, fue la Javi Veloso, que fue la montajista, entonces fuimos un grupo grande de puras mujeres a presentar la película y nada, creo que ayudó mucho también a darle visibilidad a estos premios y toda la importancia que se le dio desde la prensa, así que ha sido un camino bien, Pensaba bien enriquecedor. ¿te pensaba que cuando iba allí iba a recibir esos premios o fue inesperado? No, jamás, no habíamos pensado, porque además que había sido el primer documental que se había seleccionado chileno en la Hostia, historia de la Semana de felicidades. la Crítica. Entonces, o sea, no desde la Semana de la Crítica, sino que documental chileno que había sido seleccionado en la Semana de la Crítica. Entonces, y además dirigido por una mujer. Antes habían seleccionado películas de ficción chilenas para la Semana de la Crítica, pero nunca dirigido por una mujer. Entonces también había una cuestión como de que ya, o sea, con eso estamos, vamos a tener un escenario muy grande también para poder hablar de estos temas, para poder pensar el cine, cómo estamos haciendo cine, en fin, un montón de cosas. Y después que ganamos el premio fue ya impactante, ¿no? Ya no sabíamos cómo desbordarnos tanto de felicidad. También la emoción como de que siempre estuvimos muy conectadas con las chiquillas que estaban acá, que se habían quedado acá en Chile, que habían participado igual de la película, entonces contarles a ellas fue como así, wow, y bueno, todas también tenían mucha fe en la película, que eso es muy lindo, eh, así que qué bueno que estemos cumpliendo también esas Y expectativas, imagino ¿no? que las chicas, las protagonistas del documental, cuando se enteraron de esto, estarían flipando porque no se lo imaginarían nunca que esto iba a pasar. Sí, de todas maneras. Y de hecho,
hay muchas que no participaron en la película, pero que se han enterado a propósito de los premios, de la visibilidad que ha tenido, ¿no? Y que han dicho como, ya, pues, ¿cuándo voy a ver la película, no? Entonces estamos viendo acá cómo hacer una distribución, y eso va a depender también de las autorizaciones del gobierno y otras, para poder mostrar la película dentro de las cárceles, porque ahí es donde tiene más sentido, ¿no? De hecho, en los Pero momentos en claro, que es hemos que mostrado la película después lo a que yo gente, veo... no. Sí, Sí, sigue, perdona. Continúa tú y después no, yo... no, solo para terminar la idea, como ¿Mm? hemos mostrado la película en distintos festivales nacionales, ya han llegado personas que han estado privadas de libertad porque se han enterado de que la película se muestra ahí. Y la respuesta es, felicidades por el trabajo porque me siento muy representada. Entonces es muy lindo también reconocer que el trabajo que hicimos, que en el fondo no tratamos a todas nuestras compañeras como personajes, que hay que ir a representarlos y ya, y hacemos una película, sino que son parte de la película y hay que pensarlo desde ahí. eh, Obviamente le hizo justicia también a pensar en otras personas que estuvieron privadas de libertad, que al momento de ver la película como que empaticen, y entren, digamos, en la propuesta, ¿no? Como entren y se emocionen con lo que ellas también vivieron. Entonces eso es muy, muy lindo. Claro, pero lo que yo te quería comentar también es, Sí, a la hora de ganar un festival como esto, como el Festival de Venecia, ¿te ayuda en Chile a encontrar distribución? sí, de todas maneras. De hecho, no sé si en distribución en salas en este momento, porque eso lo está viendo la gente de ventas, pero claro, o sea, después de la respuesta de Venecia, lo que nos ha pasado es que ha estado en hartos festivales, ¿no? Como llevo como 2 meses viajando. Pero nada, yo creo que vale la pena de todas maneras como estar, presentando la película en distintas partes del mundo y encontrar también, que la película es súper universal, ¿no? Como que no es solamente sobre la cárcel, es a partir de la cárcel pensar en cómo como las personas queremos, ¿no? Y que eso es transversal a todas las culturas, a todas las partes del mundo, y de que siempre necesitamos estar en relación con otras personas y de que de ahí está el sentido de la vida, ¿no? Creo que a la hora de hacer la película, creo que está hablando de conflictos que son totalmente universales y eso a cualquier persona, puede ser de la China a cualquier sitio, yo creo que ese mensaje le va a llegar. Sí, de todas maneras. Y eso también fue pensando en cómo hacer cine para poder abrir los diálogos, ¿no? Como todo el tiempo nos preguntábamos con eso, como de qué nos sirve en este momento hacer una película que solo va a ser vista a través de festivales de cine, si en realidad estamos hablando de un problema que es mucho más grande que el cine, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos a partir del cine ocuparla como herramienta para poder dialogar con otros mundos y con otras disciplinas también? Entonces, bueno, yo creo que estamos cumpliendo un poco el objetivo, hay que esperar a ver qué pasa también con la distribución en sala, con todas las relaciones con organizaciones que queremos desarrollar, pero en el fondo estamos intentándolo. ¿Y qué importancia ha tenido para ti obtener ganar un festival tan importante como el Festival de Venecia? Yo creo que fue muy emocionante y que es bien importante también como para establecer ciertos puntos de, ¿cómo decirlo?, como de anclaje frente a la película, a la distribución, pero también de mi carrera, como que mi primer largometraje esté en este tipo como de espacio, también permite que podamos seguir haciendo películas, ¿no? Entonces, que se puedan crear otros proyectos y que se puedan fortalecer otros proyectos más, que haya más confianza también frente al cine que estamos haciendo. Así que, nada, estoy muy contenta con todo el recibimiento y con todo el proceso que hemos vivido. Claro, pero que veo también que pasa una cosa de que, no sé si te ha pasado, de que estás en Venecia, conoce un productor y en ese momento parece que tú tienes que tener ya preparado otra idea. Porque si Ujú. no tienes esa idea es como que te está diciendo, mira, me gusta tu trabajo, ¿tienes alguna idea? Y dices tú, hostia, tengo que tener algo preparado cuando voy a un festival porque no sé si ahí voy a tener la oportunidad. Y como le diga no, el tren pasa. Sí. Sí, no sé si me preocupa tanto como en el sentido de que no habría inventado una película nueva para poder presentarla a través de la distribución de Malquerías, como que creo que genuinamente y naturalmente estoy todo el tiempo pensando en proyectos y estoy todo el tiempo pensando en películas que hacer, entonces como que lo que se dio es que tengo un proyecto nuevo y ese proyecto nuevo se está desarrollando hace un tiempo y justo calza con que viene Malquerías a distribuirse y aprovechamos las oportunidades La para eso, ¿no? oportunidad. Así que Bueno, si creo que tienes un un poco nuevo en esa proyecto línea y has está. ganado en el Festival de Venecia, yo creo que esto te tiene que abrir puertas. Me imagino, ojalá, espero. Igual es un proyecto que se está desarrollando, que está incipiente, entonces hay que fortalecerlo más y bueno, nada, estamos ahí poniéndole ¿Y toda la energía. qué cualidades debe tener un director de documental?
Uf, uy, qué difícil pregunta. ¿Qué cualidades? Quizás puedo hablar de mis cualidades, Sí, pero ¿qué más que piensas? hablar por todos, Sí, digamos. pero ¿qué No, cualidades tiene creo que que tener? una persona, creo que tiene que ser una persona que sea coherente. Eso creo, un profesional coherente, o sea, que su mirada, digamos, política o su posición frente a la cámara y al lenguaje cinematográfico esté en coherencia con lo que quiere narrar. Eso siento que es lo principal. Porque no puedo decir como que sean empáticos o otras cosas, porque sabemos perfectamente que hay distintas formas de hacer cine y de relacionarse Pero con el mundo, está hablando ¿no? de, Pero sobre creo que la todo, coherencia es lo más principal. pero coherencia que en la manera de tener una visión, saber lo que quiere contar. Más que eso, yo creo que tiene que ver con el tema que estás contando, la relación que tienes con ese tema, con esos personajes, y la mirada que estás teniendo cinematográfica sobre cómo representarlos. Como que creo que esos Vale, ambos mundos tienen que estar en coherencia. Si no están en coherencia, entonces hay un problema, ¿no? Eh, vale. Y después, eso. una cosa, ¿no te ha planteado este documental ficcionarlo? No, no es necesario, creo yo. Vale. O sea, se han hecho tantas ficciones sobre maternidad, o sea, sobre cine, o sea, sobre cárcel, sobre maternidad en la No, lo cárcel, digo que creo también que por la tendencia que hay ahora de basado en hechos reales y todo lo demás. sí. No me lo he preguntado y creo que con Malquería ya es suficiente toda la ficción que existe dentro. Vale. Que otra cosa que te quería comentar, claro, sabiendo cómo funciona la industria del cine, etcétera, lo más normal siempre que un director siempre esté intentando hacer el típico producto para conseguir la preventa. Es decir, en el caso que me lo puedo imaginar, que es lo del cine chinelo, lo que siempre se produce, imagino que siempre es la comedia o si no, comedia romántica. En Chile, En Chile, en Chile, imagino. ca- en Chile yo creo que cada vez hay menos oportunidades de producir cine comercial. Entonces, quienes están Sí, pero haciendo cine en la tampoco mayor veo, cantidad, pero veo de que tú no piensas ¿cómo se dice? En hacer el típico producto para conseguir la preventa y hacer la típica, como la fórmula, una película de género que funcione y ujú, intentar conseguir la preventa. Creo que es digno de admirar que va intentando hacer tu cine y no buscando la fórmula fácil o de conseguir una preventa, etcétera. ujú. Es que yo creo que el cine, o sea, para mí por lo menos, tiene que ver con una expresión artística, ¿no? El cine es un arte, entonces es imposible de pensarlo desde la industria, como que creo que, o sea, industria me refiero a una producción en fábrica de salchichas que tiene una estructura y que esa estructura hay que cumplirla, un formato en el guión, ¿no? Como que para mí el cine está puesto desde la vereda de una expresión subjetiva sobre algo que ocurre en el mundo a través de un lenguaje particular. Entonces ahí es donde me quedo, ¿no? Ya, pero también existe el caso de que puede tener una buena historia y después la película, donde tú la veas, puede ser una película que sí, que siempre todas las películas tienen esa estructura de primer acto, segundo acto y tercer acto. Pero después ves Ujú, como la película, que es una película narrativamente, como puede ver muchas, pero con los giros, con el acting, con la fotografía, etcétera, tú dices, hostia, son un peliculón, porque aquí es un trabajo de oficio. claro, sí. Sí, de todas maneras. O sea, hay películas que están producidas desde la industria y que tienen como ciertas cualidades técnicas que las hacen muy interesantes y muy importantes, de todas maneras. Si el tema es como cómo se articula desde la dirección al pensar todas esas formas y esas expresiones que tiene esa película. Para terminar, ¿qué consejo daría a los jóvenes cineastas que se quieren dedicar a la dirección de documentales? Creo que confíen en su intuición y que persistan, como porque el cine requiere de mucha persistencia, los proyectos documentales requieren de muchos años de desarrollo, entonces tenemos que estar realmente como comprometidos con los temas que vamos a representar y que vamos a investigar para poder seguir desarrollando nuestras películas y pudiendo encontrar los espacios para que las valoricen, ¿no? Para que sean valoradas y para que puedan tener una trayectoria exitosa o que de alguna manera cumpla con las expectativas. Pues muchísimas gracias, felicidades por tu premio en el Gracias. Festival de Venecia, te deseo todo lo mejor y muchas gracias por aceptar la invitación y compartir con todos nosotros tu pasión por el cine.
Bueno, muchas gracias, Fran, por invitarme. Pues muchísimas gracias.